El Perú cayó a niveles mínimos históricos en el ranking de competitividad. Pero, ¿qué es competitividad? ¿Por qué es importante que un país sea competitivo? ¿Y qué nos ha sucedido para estar en niveles similares a los de Venezuela? Te lo cuento directo a la vena. Pero antes de comenzar, no olvides darle like a este video, suscribirte a nuestro canal de YouTube y darle click a la campanita para que te lleguen las actualizaciones. Ahora sí, vamos por esa competitividad perdida. El Perú lamentablemente está tocando fondo en cuanto a competitividad. A ver, según el ranking de competitividad global, el ranking de competitividad mundial que publica Centrum Católica, la Escuela de Negocios de la Universidad Católica, de la mano con el Institute Management Development de Suiza, ojo, el Perú en el 2024 cayó 8 posiciones, así como lo escuchan, 8 puestos, y se ubica en el puesto 63 de 67 países, de 67 economías. Literalmente estamos en el fondo, solo por encima en América Latina de países como Venezuela o Argentina. Ese es el nivel que tenemos en este momento, lamentablemente. Pero primero es importante explicar ¿qué es la competitividad? La competitividad se define como la capacidad de una entidad u organización con o sin fines de lucro para competir. En el ámbito económico, la competitividad juega un rol fundamental en empresas y países, definiendo así la aptitud de cada uno para poder mantenerse en el mercado. Las ventajas comparativas influyen de forma determinante, ya que las mismas proporcionarán el alcance, sostenimiento y mejoramiento en cuanto a la posición socioeconómica en que se encuentre. Es decir, ¿qué características o qué ventajas tiene nuestro país para competir con otros países en el mercado global? Este ranking muestra que el Perú ha perdido mucho terreno en cuanto a competitividad y nos encontramos solo por encima de países que enfrentan una terrible situación económica y competitiva, como es el caso de Venezuela, que evidentemente está en el fondo en América Latina, y de Argentina. Pero ojo, Argentina viene mejorando con las políticas que viene implementando el presidente Javier Milei, al punto que cuando vemos ya el detalle de la competitividad, incluso Argentina nos gana en algunos sectores. Para que se hagan un ejemplo, en lo que respecta a infraestructura, que es clave para la competitividad, que es clave para la competencia, Argentina evidentemente supera al Perú en infraestructura y nosotros solo superamos a Venezuela. Literalmente estamos en el fondo. Pero ¿cuáles son los ejes principales que mide justamente el ranking de competitividad que publica Centrum Católica y el Instituto Suizo? A ver, el ranking pone foco en 4 pilares importantes: desempeño económico, eficiencia del gobierno, eficiencia de negocios e infraestructura. A ver, todo esto nos indica que el Perú necesita implementar reformas profundas porque lamentablemente estamos casi jalados en los 4 pilares. Pero como decíamos, cuando vemos el pilar de infraestructura, lamentablemente lo que ha ocurrido en nuestro país en los últimos años es deplorable. Es donde ocupamos el peor lugar, es donde incluso Argentina nos supera y donde estamos muy cerca en realidad a Venezuela. ¿Qué ha pasado en los últimos años en cuanto a la infraestructura en nuestro país? A ver, ejemplos hay muchísimos. Comentábamos hace poco la situación del aeropuerto internacional de Chinchero, que sigue con problemas tras problemas cuando este proyecto ya lamentablemente lleva años de años en nuestro país y no termina de construirse, no termina de finalizar, cuando sabemos que no solo el Cusco, sino todo el país necesita un aeropuerto de talla mundial. Hemos visto lo que sigue ocurriendo con el aeropuerto internacional Jorge Chávez. En realidad, nuestra infraestructura en su conjunto es deficiente, nuestra infraestructura no es competitiva. El caso de los puertos es un caso francamente aislado y es porque interviene directamente la inversión privada, donde no hay intervención pública. Pero aquellas obras de infraestructura donde de alguna manera entra el sector público, sea como concedente, sea como parte de la obra, lamentablemente lo que vemos es retrasos, mala gestión, corrupción, terminan traduciéndose en eso, en obras inconclusas, en obras que demoran años de años, sino décadas para poder ponerse en marcha y que terminan afectando a la población y que evidentemente nos hacen mucho menos competitivos que otros países de la región. Basta ver Santiago de Chile, basta ver Bogotá, basta ver Ciudad de México, basta ver Sao Paulo y veremos cómo el desarrollo de infraestructura es superlativamente mejor al nuestro. Y son países con los que competimos, porque si, a ver, un inversionista de talla mundial de cualquier sector quiere invertir en el Perú,
Uno de los factores que va a evaluar evidentemente va a tener que ver con la infraestructura y ahí francamente estamos jalados y hay que decir algo, no es culpa evidentemente solo de este gobierno, sino de todos los gobiernos que no se han preocupado en empujar de manera eficiente el desarrollo de infraestructura pública en nuestro país. Pero lamentablemente lo que vemos en los últimos meses tampoco es mucho porque los mismos problemas se siguen repitiendo y se siguen extendiendo. Y los ejemplos están a la vista de todos en las mega obras de infraestructuras que se nos prometen y que avanzan, pero que en realidad no avanzan. A ver, sin embargo, donde más se ha retrocedido en escalones es en desempeño económico y en el entorno de los negocios. A ver, en el desempeño económico, el Perú de alguna manera en años pasados mostraba cierta fortaleza. ¿Por qué? Porque los pilares que sostienen a la economía, las columnas que sostienen a la economía todavía están ahí, pero se han venido debilitando de manera significativa. Basta ver lo que hace el Congreso de la República con las leyes que viene aprobando y que son golpe tras golpe a la caja fiscal. Y lamentablemente tenemos un Ministerio de Economía y Finanzas que simplemente se ha puesto de costado y no hace la pelea ante el Congreso de la República. Todos esos proyectos populistas terminan golpeando nuestra sostenibilidad económica. La política monetaria felizmente se mantiene. La política monetaria es clave para mantener los precios estables porque felizmente el Banco Central de Reserva es independiente. Pero lo que vemos en la política económica del país que dirige el Ministerio de Economía y Finanzas es un debilitamiento constante, producto de un Congreso de la República sumamente envalentonado que da golpe tras golpe y un gobierno que simplemente decide aceptar y someterse a lo que decide el Parlamento. Y sobre todo llama la atención en desempeño económico cuánto hemos retrocedido en lo que respecta al tema del empleo. A ver, el Perú ocupó el puesto 53 en empleo, 27 posiciones menos que el informe anterior. Eso es tremendo y tiene que ver evidentemente con la situación de los trabajadores en el país, más informales, más precarios, la pobreza ha aumentado, los ingresos siguen francamente golpeados. Entonces, con trabajadores informales, poco productivos, poco capacitados, lamentablemente el futuro se vuelve más complejo. No olvidemos algo clave, el capital humano. El capital humano es la clave de cualquier país competitivo. Trabajadores que tengan conocimientos, trabajadores con habilidades que permitan justamente desarrollar economías, desarrollar a sus empresas. Lamentablemente, lo que ahí se observa, según este ranking, es un profundo deterioro. Y claro, la pregunta es, ¿qué se está haciendo desde las políticas públicas para mejorar esta situación? Sin embargo, lo que hemos visto en los últimos años es un Congreso de la República que emite normas que debilitan la calidad universitaria y que también, no olvidemos, están debilitando la calidad de la educación básica, primaria y secundaria. Eso tiene una repercusión directa justamente en el capital humano. Es imposible tener buenos profesionales si no tenemos buenos estudiantes. No hay otra forma. Y eso termina afectando la competitividad de cualquier país. A ver, ¿quiénes son los países más competitivos según este ranking? Singapur, que ha retomado el primer lugar, Dinamarca y Suiza. Países donde la inversión en educación es importantísima, es tremenda y es la base justamente de economías competitivas. Pero lamentablemente lo que vemos en el Perú es un retroceso y un deterioro profundo. 27 posiciones en una sola encuesta es un montón. Pero a ver, el otro pilar, la eficiencia de los negocios, el entorno justamente para que las empresas puedan hacer negocios en nuestro país. También se ve un deterioro significativo y clave lamentablemente en esta última encuesta. Ahí, por ejemplo, el tema de la tramitología, el tema de la burocracia en el país. Basta agarrar un sector clave como el sector minero. Basta agarrar un sector clave como la actividad minera. Y ahí observamos que según data de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, una empresa que quiere invertir en minería en nuestro país tiene que gestionar casi 400 trámites con más de 30 instituciones diferentes. La maraña burocrática es tremenda y hace muy complejo hacer negocios en nuestro país. Ni qué decir un negocio como una bodega, como un restaurante, que tienen que lidiar todos los días constantemente con burócratas de municipalidades y donde, señores, sabemos que hay muchísima corrupción. El entorno para hacer negocios es muy complicado y se ha deteriorado mucho en nuestro país por una legislación cada vez más dura. Por ejemplo, lo que vemos en este
pilar, en cuanto a la legislación laboral, el retroceso ha sido tremendo, 21 posiciones, porque claro, lo que dicen es, oye, todos los años las instituciones como el Congreso de la República, el gobierno, sacan más normativa que hace más compleja la relación entre empresas y trabajadores. ¿Y cuál es el resultado de eso? La tremenda informalidad que hay en nuestro país de casi 80%. Ni qué decir en las micro y pequeñas empresas donde la informalidad supera el 90%. El entorno para hacer negocios en el Perú también se ha deteriorado. A ver, el otro pilar clave, la eficiencia del gobierno. En lo que respecta a las finanzas públicas, a la política tributaria, no es que estemos muy bien, pero estamos al menos a media tabla si nos comparamos con otros países. Sin embargo, en lo que respecta al marco institucional, sí se observa claramente un deterioro. Y esto lo hemos vivido lamentablemente en los últimos años. Probablemente este deterioro institucional se profundizó, sobre todo en el 2016-2017, durante el gobierno del expresidente Pedro Pablo Kuczynski. Ya con su vacancia, francamente, se vio la profundización justamente del debilitamiento de las instituciones claves del país. Hoy lo que tenemos son instituciones sumamente débiles, cualquiera que usted agarre, el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, la Fiscalía, la Junta Nacional de Justicia, el propio Congreso de la República. Pero esta advertencia del profundo debilitamiento institucional no es algo que recién veamos con este ranking, es ya un tema que nos han venido advirtiendo tanto desde dentro como desde fuera, calificadoras internacionales como Moody's, como Standard & Poor's, como Fitch, bancos de inversión. A ver, el tema de la debilidad institucional es un problema profundo que estamos acarreando y que hasta el día de hoy no sabemos cómo resolver, pero que claramente hacen que nuestro país pierda competitividad porque nos muestran como un país poco serio o nada serio ante los ojos del mundo, un país donde la seguridad jurídica se puede violar y vulnerar en cualquier momento, y esto evidentemente nos hace perder competitividad cuando nos comparamos con otros países. Entonces, en resumidas cuentas, el Perú ha caído profundamente en cuanto a competitividad. Y esto es un drama no solamente porque competimos por inversiones con otros países, sino que es un drama a la interna, porque la competitividad tiene que ver, como hemos podido explicar, de manera directa con la vida de cada uno de los peruanos. Si no tenemos un país competitivo, es porque no tenemos empresas competitivas y por tanto no tenemos trabajadores competitivos. Y eso hace, en resumidas cuentas, que todos los ciudadanos no tengan las adecuadas condiciones de vida. Y eso lo estamos viviendo todos los días. ¿Qué hacer hacia adelante para ser más competitivos y para que los ciudadanos justamente tengan mejores condiciones? Bueno, depende de muchos factores que deberían ser liderados justamente por las políticas públicas. Pero ahí está el problema, donde hay un espacio totalmente vacío. En tanto, solo seguiremos cayendo en competitividad y nos iremos pareciendo más a Venezuela.